tendremos que decidir con los compañeros y compañeras. Aranzadi se plantea ahora su continuidad. Fue la gran derrotada de las pasadas elecciones municipales en Pamplona. Reconocer que no hemos sabido conectar con las personas más afectadas por la crisis, por quienes sufren la precariedad o por la burbuja del alquiler. Ha pasado de 3 concejales a quedarse fuera del ayuntamiento. En 2015 obtuvo 9.700 votos. El pasado domingo solo 867. Pulsos y enfrentamientos con el resto de socios del cambio, en los que hemos calculado mal nuestras fuerzas y nos hemos visto arrolladas por la inercia institucional y comunicativa también. Han sido los únicos atisbos de autocrítica. El resto del fracaso electoral lo achacan a otros factores como la desunión de las izquierdas. Las y los votantes han castigado la desunión. Junto a Podemos e Izquierda Esquerra podrían haber conseguido 2 concejales en Pamplona, una opción que Aranzadi defendía. La responsabilidad de las direcciones de ambas formaciones, de Podemos, Izquierda Unida y Batzarre, es evidente. Pero Aranzadi es la que más votos ha perdido, la menos votada de las 3, miles de votos por debajo de Podemos o Izquierda Esquerra. El motivo, pues tendremos que hacer una valoración más profunda. Magos tampoco somos y es un análisis complejo. Lo único que nosotros podemos decir es que ha sido muy similar ese patrón de voto en todas las ciudades de tamaño similar al de Pamplona. Y apuntan al propio Asirón. EH Bildu ha optado por una política de tierra quemada a su izquierda, representada con la expulsión de Aranzadi Izquierda Esquerra del equipo de gobierno, y han optado por reforzar la figura del alcalde. Sobre EH Bildu recae una importante responsabilidad, pese a sus buenos resultados. Y en este aspecto consideramos que no ha estado a la altura de las circunstancias. Estudiarán en asamblea su continuidad o no.